Bienvenidos a este tercer momento, o este tercer espacio de estos encuentros virtuales que proponemos desde la Vicaría de Educación de la Diócesis de Quilmes en torno al Pacto Educativo Global, esta propuesta del Papa Francisco para la humanidad, pero trabajada especialmente desde el ámbito educativo. En la primera ponencia, la presentación que tuvimos directamente desde el secretario de la Congregación para la Educación Católica, Monseñor Sani, él nos presentó esta propuesta del Papa Francisco. Estuvimos también en el encuentro anterior en torno a educar al diálogo interreligioso, y en el encuentro de hoy, bueno, es difícil hacer encuentro en estos tiempos de tanta virtualidad, pero bueno, tengo la certeza de que podemos provocar también el encuentro entre nosotros aún en los espacios virtuales. Por eso lo reafirmo, en este tercer encuentro que estamos realizando, vamos a profundizar o conocer un poco acerca de otro documento de la Congregación para la Educación Católica y que enmarca también un poco este tiempo en el que nos encaminamos hacia este pacto educativo global. El documento es Educar al humanismo solidario para construir una civilización del amor. Este documento pontificio es del año 2017, va recogiendo y respondiendo un poco también a los ecos del Congreso Mundial de Educación, Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva. Esto fue en el año 2015. Y también hace mención, bueno, en el año 2017, los 50 años de la encíclica Populorum Progressio, esta encíclica que junto a otras enmarcan también la misión de la Iglesia en el ámbito social. El encuentro de hoy en torno a este tema va a tener dos partes. Una, la que inmediatamente vamos a compartir, que es una muy breve presentación de este documento, que es muy sencillo, no tiene más de 30 párrafos, pero vamos a hacer una presentación para enmarcar el segundo momento, que vamos a presentar un encuentro, una charla también que compartimos con dos obispos de nuestra provincia de Buenos Aires y referentes en la conferencia episcopal a lo que hace también la misión de la Iglesia en la sociedad. El obispo Carlos Tisera, Diócesis de Quilmes, encargado también de Cáritas en la Conferencia Episcopal Argentina, y Monseñor Lugones, encargado de la Pastoral Social en esta Conferencia Episcopal. Bueno, brevemente les comparto con la pantalla también algunas ideas principales de este documento para enmarcar el encuentro de hoy. Como les decía, este nombre, Educar al humanismo solidario, está propuesto también desde esta categoría que venimos escuchando también hace unos años en torno a la civilización del amor. Entonces, acá hay dos cosas que se van conjugando ya de entrada, el tema de la educación con este objetivo, la civilización del amor. En el medio, bueno, necesitamos un humanismo solidario. Este documento, dentro del contexto presentado año 2017, el contexto anterior a la pandemia, pero también podemos releerlo a la luz de lo que estamos viviendo en nuestra actualidad, podemos releerlo en tiempo de pandemia y ya animarnos a lo que, bueno, en muchos espacios vamos pensando ya el post-pandemia. Bueno, este documento nos va a ayudar a visualizar la educación, por un lado como un desafío en estos tiempos, pero a la vez como una respuesta. Entonces nos presenta la posibilidad de ser una escuela de todos y para todos, que constituya una escuela de humanidad, una escuela de humanidad. Educar para el cambio en el significado de la creatividad y alcanzar también una búsqueda, junto con otros, una búsqueda de los valores, principalmente los valores que recibimos a través del Evangelio. Este documento voy a hacer por una presentación breve, como te decía, en torno a los puntos principales. Consta en esta primera parte, la introducción, como comentaba al comienzo también, hace referencia a los 50 años de la encíclica Populorum Progressio, en la cual se presenta la misión de la Iglesia ante la cuestión social, en la cual se nos invita a trabajar por la paz, por la justicia, por la solidaridad, y vas vislumbrando también este horizonte más amplio de la interconectividad planetaria, por decirlo de una forma. Y que vislumbra también lo que se fue asentando en estos años en torno a la globalización. Tan conectados por tantos medios, el mundo conectado, pero a la vez humanamente tan desconectados. Por eso este llamado es a acortar las distancias
y siendo una iglesia en salida, estas categorías también de Francisco que nos fue presentando desde su pontificado, y desde la educación, ¿qué nos toca? Nos va a tocar que estos contenidos, este humanismo solidario, sean transmitidos, no solamente en los conocimientos o en la razón, sino también vivencialmente, es la experiencia. Así que es un poco la propuesta inicial, vividos testimonialmente estos valores cristianos. Y citando al Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que nos invita a valorar, a cuidar, a ser corresponsables de la administración de la hermana Madre Tierra, Francisco nos dice en torno a la educación, que la educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no se preocupa además por difundir un nuevo modelo respecto al ser humano, a la vida, a la sociedad y a las relaciones con la naturaleza. Después de la introducción hay un primer punto que describe generalidades de los escenarios actuales. Este mundo contemporáneo, multifacético y bueno, en constante transformación, atraviesa múltiples crisis. Pensamos que es esto escrito en 2017 desde un ámbito universal, la crisis social, la crisis económicas, crisis también entre las políticas, pero pensándolo en nuestro presente, la crisis que trae la pandemia, la crisis humanitaria, la crisis también en los sistemas de salud, la crisis que ha traído también en la educación, bueno, atravesados por múltiples crisis que a la vez no dejan de evidenciar un humanismo decadente. En medio de las crisis se pone en evidencia las decadencias que como humanidad vamos teniendo. Y a menudo esta decadencia fundada en el paradigma de la indiferencia, o lo que presenta Francisco también en muchos de sus términos, expresiones, hace referencia a la cultura del descarte. Entonces, este tiempo de crisis está haciendo emerger también la misma miseria humana, por decir una forma, en lo que hace a la cultura del descarte. Descartamos las cosas y descartamos a las personas. Pero hay una invitación también en estos párrafos de la introducción, este primer punto, escenarios actuales, que invita a poder descubrir las oportunidades positivas que presenta el mundo actual. Como decir en otros términos, poder descubrir las semillas del verbo, los signos de los tiempos que nos presentan la realidad. Entonces cita, por ejemplo, la globalización de la solidaridad, pensando en cuántas situaciones que hemos atravesado como humanidad en estos años, también como hubo una movilización humanitaria de ayuda en distintas cadenas de solidaridad o iniciativas de asistencia, conformada por habitantes y ciudadanos de todo el mundo. Entonces también hay en medio de lo que es en las crisis, tenemos la humanidad decadente, pero también podemos encontrar signos de esperanza en medio de ellos. Bueno, podemos también pensar cuáles son estos signos de esperanza que van apareciendo entre nosotros, vamos descubriendo en nuestra sociedad en estos tiempos presentes que vamos viviendo. El segundo punto del documento nos habla de la posibilidad de humanizar la educación, ¿no? Y presenta la educación al servicio de este nuevo humanismo. Y humanizar la educación es transformarla en un proceso en el cual cada persona pueda desarrollar las actitudes profundas. Y acá está clave que cada persona pueda desarrollar. A veces nos ponemos, bueno, que el docente y las expectativas de logro en los alumnos. Y acá habla de las personas, es decir, de todos los actores de la comunidad. Promover entonces este proceso que cada persona pueda desarrollar sus actitudes profundas, su vocación, contribuir así a la vocación de la propia comunidad. Entonces, esta interconectividad que hay entre lo local y lo global, también lo vivimos entre las personas. Desde mi propia vocación, desarrollando las actitudes profundas que poseo y que Dios me regaló, puedo contribuir también a la vocación de la comunidad. Y por otro lado, esta invitación de poner a la persona en el centro de la educación, en el marco de relaciones que constituyen la comunidad viva. Entonces, al hablar de persona y no de individuos, estamos viendo y descubriendo también el planteo de fondo, ¿no? El ser persona
con todas las relaciones que supone el ser persona, con lo trascendente en la relación con Dios, con lo demás en el sentido social, comunitario, consigo mismo, con la capacidad de la autoconciencia, y también con las cosas y la creación. Y todo este englobamiento del ser persona unido a un destino común que tenemos toda la humanidad. En el tercer punto, se nos expresa el documento lo propio de la cultura del diálogo. Acá también tenemos algo que fue fraguando Francisco en estos años, y que no es del diálogo solo de hablar, mensaje, receptor, como decimos a veces, sino también en el marco ético que necesitamos para entablar un diálogo, interpersonal o intercultural. Y que este marco ético lo da, en primer lugar, la libertad de poder expresar y la libertad de escuchar, el reconocimiento también de la dignidad de todos los interlocutores, la igualdad en la dignidad de la persona, y disponible también para reconocer, como decía, la dignidad en la vida del otro, y así construir puentes. Diciendo frases que están dentro del documento y que quizás, bueno, no sé los ámbitos que vamos compartiendo, eclesialmente son cosas que vamos escuchando mucho en las homilías, en los documentos, en las audiencias del Papa Francisco. Y desde este lugar, las religiones, el lugar que ocupan las religiones, como diciendo que esto es una propuesta para la humanidad, no solamente para la Iglesia Católica. Entonces, aquí se abre al campo ecuménico. Las religiones, a partir de sus valores positivos de amor, esperanza y salvación, pueden contribuir a alcanzar objetivos sociales, de paz y de justicia, y así unirnos desde nuestra misión escolar o desde nuestras religiones, formar ciudadanos con una adecuada cultura del diálogo. El cuarto punto lo dedica a este signo de esperanza en medio de la globalización y la decadencia de la humanidad, y habla de la globalización de la esperanza. Entonces, nos presenta que la educación al humanismo solidario debe partir de la certeza del mensaje de esperanza, contenido en la verdad de Jesucristo. Y acá es lo que nos toca a nuestras raíces profundas de nuestro ser cristiano. Desde nuestro lugar, partir de la esperanza que está expresado en la verdad de la buena noticia. Pararnos desde ahí. Y cuando logramos pararnos desde esa buena noticia expresada en Jesús, ahí, en esto de la interrelación, se expresa hacia los demás en el contexto del vínculo con el otro, en el aula, en el colegio, en el barrio, y estas redes que vamos tejiendo unos a otros, la posibilidad de globalizar la esperanza. Globalizar la esperanza es la misión específica de la educación al humanismo solidario. Una misión que se cumple a través de la construcción de las relaciones educativas, pedagógicas, que enseñen el amor cristiano y que generen grupos basados en la solidaridad. Y que acá también va abarcando los distintos espacios curriculares. Cuánto podemos integrar las materias de espacios curriculares en nuestras reuniones con los docentes, en nuestras reuniones con los padres. Bueno, esa invitación a ir más allá de lo conocido para hacer una expresión de la globalización de la esperanza. Bueno, como decía, enseñar el amor cristiano, y donde el bien común está conectado virtuosamente al bien de cada una de las personas, de sus componentes. Por lo tanto, va a significar también sostener las esperanzas de la globalización. En el quinto punto, ya va como siendo hacia adelante, entonces se presenta hacia una verdadera inclusión. Es permitir que cada ciudadano que se sienta partícipe, activo en la construcción del humanismo solidario. Partícipe activo. ¿De qué modo? Bueno, la apertura de horizontes hacia el bien común y progresivamente más amplios, hasta llegar a toda la familia humana, lo que decía recién y que está vinculado a la interconectividad. Y la noción del bien común incorpora también a las generaciones futuras. Uno de los tiempos, o de lo propio de nuestros tiempos, es el pensamiento del ya y de este eterno presente, y dejar de lado las generaciones anteriores, dejar de lado lo que le dejo a las generaciones futuras. Entonces, una modalidad de abrir nuestro corazón
abrir nuestros proyectos que incluyan las dos puntas que dice Francisco, los ancianos y los niños. Bueno, incluyan las generaciones y los antepasados, los contemporáneos y la posteridad. Sumo a esto no lo dice el documento, paréntesis, pero una experiencia personal de nuestro querido cura Brochero, el santo cura Brochero, en esta conciencia que es mucho más anterior al Pacto Educativo Global, cuando en una oración él dice que él está rezando, y va a estar rezando por todos aquellos y aquellas, los hombres y mujeres del pasado, del presente y del futuro. Una conciencia de un santo nuestro en lo que hace a la intergeneracionalidad del bien común. Rezar por toda la humanidad, por nuestros pasados, por nuestro presente y también por la posteridad. Entonces habla de una inclusión mucho más amplia de la que estamos quizás acostumbrados a hablar en estos tiempos, en nuestra sociedad, con nuestra escuela. Avanza el documento con este punto número 6 que habla de las redes de cooperación. Y vamos viendo e hilando, vamos descubriendo cómo está conectado cada uno de los puntos con algo más que va siguiendo hacia además. Estas redes de cooperación en la que nos expresa este documento pontificio que una educación al humanismo solidario desarrolla redes de cooperación en los distintos ámbitos donde se realiza la actividad educativa. Va más allá de los límites del aula, va más allá de los límites del salón. En primer lugar, solicita a los actores educativos que asuman a una actitud que favorezca a la cooperación. Los mismos actores, los mismos agentes, los mismos educadores, a las mismas familias, a los mismos alumnos, cómo generar un ambiente favorable que favorezca a la colaboración. Y en particular se refiere puntualmente, como para empezar por casa, por decirlo de una forma, a la colegialidad del cuerpo docente. Estamos en un tiempo en que muchas iglesias diocesanas han transitado hace poco, o estamos transitando, por ejemplo, en nuestra diócesis de Quilmes, un tiempo de sinodal. Y bueno, ahí vamos a aprender un poco de qué se trata esto de ser con otros, caminar con otros, escuchar a otros, dejarnos iluminar por la palabra de Dios en nuestra realidad para poder actuar también. Entonces, ¿cómo podemos pensar la colegialidad o la sinodalidad en el cuerpo docente? Bueno, por ejemplo, en la preparación de los programas formativos, la cooperación entre los estudiantes, en lo que concierne las modalidades de aprendizaje, en los ambientes formativos. Aún más, da un paso más aquí el documento, con la propuesta de transformarnos como en células de humanismo solidario, unidas por un pacto educativo y por una ética intergeneracional, le comentaba del punto anterior. Y la solidaridad entre quien enseña y quien aprende debe ser progresivamente incluyente, plural y democrática. Termina el documento con algunas perspectivas que nos dice que, bueno, hoy, como en todas las épocas, la Iglesia Católica tiene todavía la responsabilidad de contribuir, como lo ha hecho a lo largo de toda la humanidad, con el patrimonio de la verdad, de la buena noticia, el patrimonio de los valores que hemos recibido y la construcción del humanismo solidario, para un mundo dispuesto a actualizar la profecía contenida en Populorum Progressio. Ser un signo para estos tiempos, ser un signo de justicia, de paz y de la dignidad en toda la sociedad. Dice el documento también que para dar un alma al mundo global, atravesado por constantes cambios, la Congregación para la Educación Católica vuelve a lanzar la prioridad de la construcción de la civilización del amor. Y exhorta a todos los que, por profesión y vocación, acá estás vos, acá estoy yo, nos exhorta a todos a estar comprometidos en los procesos educativos en todos los niveles, a vivir con dedicación y sabiduría dicha experiencia, según los principios y los valores mencionados. Y desde esta propuesta de este documento de la Congregación para la Educación Católica, estos principios universales, como lo son los principios de la doctrina social de la Iglesia, nos queda a nosotros bajarlos a la realidad. Quizás algunas cosas suenan ideales, el ideal de la civilización del amor,
pero nos va a tocar a nosotros en nuestros ámbitos cotidianos, en estos tiempos de pandemia, y cuando nos toque ya ir pensando hacia adelante, cómo encarnar primero nosotros mismos, para poder transmitirlos en nuestros ámbitos escolares. Quizás muchos de los temas, cuando lean un poco, si quieren leer el documento, muchos de los temas van a ver que no son ajenos a nuestras experiencias del colegio, no está apareciendo algo totalmente nuevo, pero sí trae una novedad. Quizás cuando leamos este documento pueden venir a nosotros experiencias de haber tenido en el aula, en el patio, en el encuentro con algún familiar, con un papá, con una mamá que viene a buscar el alumno, alguna experiencia de haber tejido redes de solidaridad. En estos tiempos también, colegios que se han transformado junto a muchos lugares en hospitales de campaña, en lo que hace a la solidaridad y la ayuda fraterna en estos tiempos de crisis que trajo la pandemia. Por eso es lindo que esto puede rememorar algo vivido antes de marzo del 2020, pero también nos puede animar a pensar este presente o mirar hacia adelante la educación para el humanismo solidario. En estos tiempos también de una proyección hacia adelante en la pandemia. Bueno, para ayudarnos a contemplar, desde este ideal, a contemplar nuestra realidad, como decimos al comienzo, invitamos al diálogo a estos dos obispos referentes a lo que hace la tarea social de la Iglesia en Argentina. David nos va a presentar el momento que sigue junto a nuestros obispos. Gracias Rubén por esta introducción del documento, y especialmente gracias al Padre Obispo Carlos y al Padre Obispo Jorge, quienes nos van a acompañar en esta tarde, en esta instancia, como decía Rubén, de diálogo sobre este documento que Francisco nos propone y nos invita, ¿no? Siempre en esa dimensión de la invitación. Bueno, el Padre Carlos, Obispo de Quilmes, también acompañando ahora lo que es Cáritas Nacional, de Córdoba. Tenemos hoy mitad y mitad. Junto con Rubén también comparten esa misma raíz, en la diócesis de Quilmes desde hace unos años, y bueno, acompañando fuertemente en este contexto la realidad de Cáritas, ¿no? Y el padre obispo Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora. Yo estuve leyendo, padre, no sé si es así, que es veterinario usted. Y algo así, sí. Ah, como para, porque la verdad me puse a leer, porque es vecino nuestro, pero cuando vi que era veterinario me llamó la atención, ¿no? Obispo de Lomas de Zamora, jesuita. Bueno, nos van a acompañar en este tiempo, y él especialmente desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social, ¿no? Sí. Como presidente de ese espacio, ellos desde su experiencia, y también como dos grandes educadores por su ministerio también episcopal, y que nos acompañen, tenemos vínculo con ellos. Les vamos a pedir algunos consejos, ¿no? Alguna iluminación con este documento. Así que, primero, gracias a los dos, y una alegría tenerlos. No, muchas Bueno, como no hay gracias. En dos sin primer tres. lugar, sí, pero te iba a dar las gracias, Jorge, que estés en nuestra diócesis dándonos tu palabra, tu iluminación, tu experiencia, tu cercanía. Te la agradezco muchísimo. Gracias, Cacho. Y como yo decía, como no hay dos sin tres, acá tengo a otro cordobés, Ahí estamos. ese cura Brochero. Estaba Bien. mirando y veía eso y dijo, me parece que no son dos. Ahí lo tenemos. Muy Muy bien. querido en nuestra diócesis, muy querido también en Lomas, ¿no? El Claro. cura Brochero. Así Qué que bueno. le pedimos también a él que nos ilumine, nos acompañe en este momento, también con un desafío enorme de su presencia en las escuelas, ¿no? Esta dinámica de santidad. Bueno, como decía Rubén, es un documento que vamos a compartir hoy, del año 2017, a diferencia del que hablamos con Karina y con Melina en el día de ayer. Este documento es más contemporáneo a nosotros. En abril de 2017 se presenta este documento, ¿no? Y el motivo, como lo presentó Rubén, es en diálogo a la Popular Progreso. 50 años después de la Popular Progreso, bueno, se invita a la comunidad educativa católica mundial a hablar sobre educar al humanismo solidario, ¿no? Entonces, de ese aspecto, la primera pregunta para los dos, y vamos dialogando, y lo que vaya surgiendo lo vamos aportando. ¿Cómo ven ustedes, o qué opinan en relación a lo que significa humanizar el ámbito educativo, humanizar el ámbito laboral? ¿Qué creen ustedes en este aspecto que puede ser hoy un desafío,
o por qué nos están pidiendo la humanización de este ámbito, ¿no? Bueno, comienzo Sí, Sí, entonces padre. diciendo que por ahí en el ámbito educativo, o sea, donde el material de trabajo además son otras personas en formación, generalmente niños, adolescentes, jóvenes, se hace más imperiosa esta conciliación por la carga afectiva que el docente lleva consigo en la actividad pedagógica. En lo concreto, se busca en este ámbito atender la dimensión humana desde el desafío educativo, que considera los valores humanos como eje que atraviesa toda actividad. Por eso, en el colegio, si bien uno piensa en que los principales destinatarios de la tarea son los alumnos, nosotros tomamos también a los trabajadores, porque cuidando de ellos, atendiendo su realidad, trabajando como comunidad y respetando cada uno de los roles, no como una empresa que mira los resultados, digamos, ¿no? Es que este producto de su trabajo podrá ser más eficaz y por lo tanto más beneficioso para la comunidad educativa. El trabajador que se siente contenido, que se siente querido, el trabajador que se siente acompañado, comprendido, trabaja contento y valora su lugar de trabajo, percibe que están primero las personas a la institución. Y hay detalles y gestos que van haciendo esta humanización en el espacio laboral, como son los reconocimientos de algo bien hecho, porque no siempre reconocemos y damos gracias. Si hay que corregir algún error o actitud, hacerlo personalmente y con respeto. Interesarse también o interesarnos por algo de su vida personal que nos ha compartido. En ciertas ocasiones hay momentos en que se necesita por algún problema familiar cierta condescendencia, una entrada más tarde por algún problema familiar, una inasistencia que se justifica si hay una razón, por una persona responsable o tener que quedarse al cuidado de un menor, etcétera. Encuentros, digamos, distendidos para compartir con motivo de algún acontecimiento, eso también ayuda al personal que trabaja formando, a los formadores, ¿no? Y también el respeto por sus espacios y sus funciones, porque aún nosotros, siendo autoridad, nos parece importante esta cercanía, esta proximidad, como diría el Papa Francisco, que nos acerca humanamente realmente a quienes están colaborando con nosotros en la escuela y en el colegio, en la escuela católica y en la escuela parroquial. sí, realmente es muy lindo esto y me parece que esto de hablar de humanización, uno primero dice, ¿y qué nos pasó? Porque evidentemente tener que hablar de humanización es porque se ha deshumanizado, ¿no? No solo en el ámbito de la educación, tantas otras cosas. En este mundo nuestro tan mercantilista, tan individualista también, etcétera. Y de hablar de un humanismo solidario, yo creo que es ir a lo originario de lo que es la educación, de la relación maestro-discípulo, ¿no es cierto? Y nosotros que pertenecemos a la iglesia sabemos cuál es nuestro modelo, ¿no? Y realmente como Jesús siempre tuvo presente primero el interés de las personas, ¿no es cierto? Las necesidades, desde las más elementales a aquellas, por supuesto, más sublimes. Y entonces creo que eso es lo que a veces uno tiene que tener en cuenta en nuestra tarea educativa, ¿no? El valor de la persona, la dignidad humana. Eh, Estamos recordando con este documento otro que fue Populorum Progressio. Precisamente yo recuerdo aquellos años, ya nos delata a nosotros, Jorge, Claro. pero cuando salió la Populorum Progressio en el 50 años el 67, año pasado. en el 67 fue. Entonces, la Populorum Progressio, me acuerdo, trajo un término que sonaba nuevo, porque hablaba de integral. La palabra integral no, en aquella época no era muy común.
y él hablaba del desarrollo, porque precisamente habla de desarrollo, en aquel año, en aquella década, el término desarrollo también era muy actual. Hablaba del desarrollo integral, ¿no es cierto?, del hombre y de todos los hombres, o sea, era también, ya estaba como puesta la semilla, pero sabemos que lo de Populorum Progressio después quedó ahí muy, como todas las cosas del concilio también, que ahora están mucho más presentes y hecha carne más ahora, ¿no es cierto?, en la vida de la iglesia, ¿no? Y otra cosa, y bueno, Popular Progressio de Pablo VI, pero él también tenía anterior otro documento que era la encíclica Ecclesiam Sua del 64, precisamente hablando del diálogo, otra cosa tan importante que hace a la humanidad, ¿no es cierto? Y que es tan esencial en lo que es la educación, el diálogo, ¿no? Y bueno, que también siempre en estas épocas de crisis, sobre todo, que salta la palabra diálogo. Nos acordamos de la mesa del diálogo del 2001 y ahora todos estamos reclamando un diálogo social. Jorge, ¿no es cierto?, lo está impulsando de tanta manera y es como nadar en dulce leche siempre, ¿no? El tema del diálogo, ¿no? Entonces, uno llevándolo a la escuela, estamos formando gente para el diálogo. Estamos constantemente a veces bombardeados porque se nos mete una cosa, ¿no es cierto? A veces también mentiras, ¿no es cierto? Como mete a repetir, y como que se apagan esa vocación de diálogo que tiene cualquier persona, porque desde que nacemos, lo primero que hace una madre, un padre, es buscar que el chico no sea autista, ¿no es cierto? Que salga de sí, del diálogo, la relación, y después lo continúa ayudando a la familia, a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, no quiero hablar más, pero digamos, hablando de humanización, son cosas elementales, recordando grandes maestros como fue Pablo VI, ¿no es cierto? Con dos grandes encíclicas que todavía le estamos sacando jugo. Cuando uno escucha, y una de las cuestiones también de Francisco en lo educativo es este diálogo también intercultural, ¿no? En nuestra iglesia, especialmente en lo educativo, hay una deuda también enorme en esto, de poder generar lo común en cada uno de nosotros, cómo comunicarnos, ¿no? Y me parece que es un desafío. El padre Jorge mencionaba no mirar los resultados como una empresa. Cuando el sistema educativo nos obliga constantemente a marcar resultados, nosotros somos como la contramirada de eso. Bueno, humanizamos en la condescendencia, en el día a día, en lo que le pasa, y como decía el padre Carlos, ¿no?, del valor de la persona. Y la gran pregunta, ¿estamos formando desde una humanidad que dialoga? Y la escuela acá tiene un compromiso enorme que asume como instrumento social para generar una nueva ciudadanía, ¿no? Me parece que hay algunos conceptos y ideas, fuerzas que quedan, que me parece que nunca van a perder vigencia, la famosa y aclamada y tan manoseada civilización del amor, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos desde las escuelas para que esto pase? Entonces me parecía importante marcar esta introducción muy fuerte, y qué bueno que nos hagan a nosotros recordar la historia de la Iglesia y esta tradición que se reinventa y se humaniza gracias al Espíritu Santo, ¿no?, con cada uno de nosotros en el espacio en el que estamos. Uno de los temas que también aborda el documento es la integración social. ¿Ustedes creen que es posible una verdadera integración social en nuestras escuelas? O sea, ¿qué notan tal vez con una mirada crítica, una mirada profunda de la estructura de las escuelas que ustedes también como pastores en sus diócesis acompañan, pero en diálogo con los demás hermanos del episcopado y congregaciones también de un carisma educativo? ¿Es posible una verdadera inclusión social en el ámbito escolar? Y esta inclusión que viene de la mano de la integración social, ¿qué es lo que ven ustedes con estos dos factores, ¿no? La integración social y la inclusión. Bueno, yo quería, bueno, lo que cuando le dije a Cacho
50 años, lo que quería decir justamente que el documento que estamos tratando de educar al humanismo solidario se escribe justamente por los 50 años de la Popular Progression en el 2017, ¿no? Y a mí me parece muy importante esta pregunta porque yo suelo distinguir justamente esto de una cosa es la inclusión y otra cosa es la integración. Esto se lo digo a los jóvenes también. No es lo mismo que yo ponga una piedra dentro de un vaso de agua, la incluyo pero no la integro. Si pongo una piedrita de azúcar, la incluyo y la integro. Es decir, hoy vemos que con los planes, se ha producido una inclusión, pero no siempre se ha producido una integración al sistema laboral, ¿no? Entonces, como estos ejemplos, también se da muchas veces en el tema de la educación en general, no solo en la educación católica, este tema de la integración y no solo en la inclusión. Incluimos cuando es obligatoria la escolaridad, pero no siempre integramos cuando no tenemos las posibilidades que todos tengan los mismos medios para poder formarse, ¿no? En lo cotidiano, en el aula, en el trabajo, cuando la escuela pone por encima de los valores del humano, la integración de los chicos, aún viviendo en las diferencias, se va logrando que todos puedan tener un lugar, porque sabemos que no se trata solo, vuelvo a repetir, de incluir, sino de integrar y que cada uno tenga ese lugar y sean reconocidos. Por ahí la presión de los padres también es a veces un impedimento para que se dé una verdadera integración social. Nosotros vemos que a veces desde la familia, en algunos casos es difícil, porque hay familias directamente que, bueno, que discriminan y que forman a sus hijos en esto, y a nosotros nos cuesta mucho después transmitir los valores que la escuela quiere dar, ¿no? Hay familias con expectativas y criterios un tanto de mirada de sus propios intereses de clase o sector, ¿no? Que no ayudan a la solidaridad ni a mirar a los demás por encima de sus intereses. Y esto es muy importante acá, que la institución educativa no claudique, o sea, no afloje en esto. Ante los reclamos, ante las actitudes negativas de los padres, hay que tener claros criterios y motivaciones y responder en el momento adecuado, no solo con palabras, sino también con hechos. Por eso a mí me parece importante este tema de la inclusión más la integración. No basta solo la inclusión. Muy claro, ¿no es cierto?, el concepto de Jorge. Y ahí mirándolo al cura Brochero que está atrás de él, precisamente él trabajó mucho en esto, ¿no?, de lo que es la integración, ¿no? Estamos hablando de 150 años atrás, pero realmente hacia la identidad de nuestra Iglesia Católica, porque ahí tenemos que vivir una conversión realmente, que a todos nos cuesta, empezando por mí y por todos, pero la conversión realmente al Evangelio. Evidentemente que es esto lo que, si no, es muy difícil poder ir logrando eso. No digo que, bueno, que hay que ser, no sé, un catequista o lo que sea para realizar eso, pero sí, digamos, cambios que se van dando por las propuestas mismas que pueda tener la institución educativa, en donde se valora a la gente, realmente, como decíamos también hace 50 años atrás, la época de Medellín, que la persona vale por lo que es y no por lo que tiene, ¿no es cierto?, ¿no? Y eso a veces vivimos en una sociedad tan desigual que duele mucho estas cosas y estas injusticias que están presentes en la sociedad, y precisamente la escuela tendría que ser un modo de ayudarnos a ese cambio de mentalidad, ¿no? Creo que si uno
mira los colegios nuestros, tenemos la dicha que muchos de nuestros colegios están enclavados en lugares, digamos, humildes, sencillos, ¿no? Y eso, bueno, nos enseña mucho, nos ayuda mucho, pero a veces los chicos también, si no se les hace ver esa realidad, puede que tengan actitudes, chicos y docentes, en fin, que no ayudan a esto que decía Jorge de integrar. Lo mejor sí tenemos chicos que con una pequeña cuota puedan acceder a nuestro colegio, pero después no es solamente que puedan estar, sino también cómo acompañamos toda esa realidad del niño y su familia, ¿no es cierto? ¿No? Acá, como el integrar es integrar a la familia, porque el chico solo nos quedamos en el inicio nada más, ¿no? Entonces, integrar, yo creo que acá está el papel que tiene la escuela en la sociedad, porque estamos educando, sí, al presente y futuro, pero también la familia recibe mucho de la vida familiar en la medida que los hacemos ser parte de eso que llamamos comunidad educativa. Está el nombre, pero que realmente seamos comunidad, y bueno, es un ideal a alcanzar. Yo pensaba cuando íbamos compartiendo y los iba escuchando, cuántos desafíos que obviamente están desde lo teórico y la palabra discriminación y este malentendido de la inclusión y de la integración. Francisco también nos orienta a poder ser un factor de cambio como reconocimiento social, que es la escuela, ¿no? Hoy es una porción de la sociedad que nos habilita y nos pide existir como escuela. Yo siempre digo lo mismo. Cuando un barrio, cuando una comunidad local no ve buena esa presencia en ese lugar, se va vaciando de a poco. Entonces, me parece que esta dimensión también clara de entender y cómo vamos también formando contra esa discriminación. Uno no quiere solamente poner el acento en lo externo, ¿no? Porque también a veces generamos lógicas que en vez de incluir y generar una verdadera integración hacen todo lo contrario, ¿no? Hoy hay un montón tal vez de vicios o de muletillas institucionales que nos quedaron y que son difíciles de convertir. Lo hablaba el padre Carlos, ¿no? Esta identidad para una conversión al Evangelio. Al menos en Quilmes los vamos viendo, las comunidades educativas están llamadas a una verdadera conversión, donde la clave de esa conversión es el Evangelio, ¿no? Nosotros siempre tenemos una, no digo disputa, pero siempre un diálogo, recordando un poco la respuesta anterior, con las instituciones gubernamentales, con quienes son nuestros inspectores, con la dinámica especialmente política, y esos diálogos también a veces no integran y no generan a la inclusión, ¿no? Entonces creo que desde ahí me parece importante poder tomar estas orientaciones que ustedes nos dan, cómo ser de esta manera puntual. Y también cómo ser de esa manera puntual, me parece que el desafío grande es la actualización del Evangelio. No como una cuestión solamente para poner una frase bonita y una frase en las planificaciones de los docentes, sino que esta verdadera integración social se dé también en un ámbito de una justicia evangélica. A veces cuando uno lee el documento de Francisco, ¿no? Como decía padre Jorge, la inclusión más la integración, pero en una dinámica de justicia sociocomunitaria, ¿no? Por eso me parece importante, y si les parece, Francisco nos propone redes de cooperación. Sería como muy tonto decir que una escuela no trabaja sobre redes de cooperación, pero ¿cómo ustedes pueden ver que hoy en el mundo de la comunicación y en esta virtualidad, la escuela podría entrar en una renovación desde la cooperación? ¿Ustedes imaginan una escuela sin redes de cooperación? ¿Cómo podrían también orientarnos o tal vez sugerirnos qué podríamos, qué no podríamos, pensando que están viendo esto muchos equipos directivos, ¿no? Que están gestionando una escuela con esta matriz cristiana? ¿Ustedes cómo pueden o cómo nos orientarían para el trabajo de estas redes de cooperación? Sí, yo creo que por un lado, el documento
de la Congregación de Educación Católica, no siempre son palabras de Francisco, esto hay que aclararlo, ¿no es cierto? En este aspecto de las redes de cooperación, yo creo que en el documento queda un bache importante, tal vez porque hay gente que está escribiendo desde Roma, ¿no? Pero no desde nuestra actual Latinoamérica, que es otra realidad la que vivimos. Me parece que acá en el documento también falta este sentido de fraternidad, no solo de solidaridad. Aquí por ahí hago un pequeño excursus diciendo que el discernimiento social de la Iglesia nos lleva también y nos insta a maneras nuevas de expresar la fraternidad como un principio regulador de orden económico. Y esto sí lo dice Francisco, escribiendo a la Academia Pontificia, donde dice en otras líneas de pensamiento, hablan de solidaridad, pero la doctrina social de la Iglesia habla también de fraternidad. Es decir, una sociedad fraternal es solidaria, pero no siempre realmente, claro, una solidaridad, lo contrario es las experiencias que nos están confirmando esto. Entonces, mientras la solidaridad, dice Francisco, es el principio de la planificación social, de la desigualdad que permite llegar a ser iguales, la fraternidad es la que permite a los iguales ser personas diversas. Es decir, dicho de otra manera, la fraternidad permite participar de formas diferentes en el bien común de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al plan de vida, de acuerdo a su vocación, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo también al carisma de servicio. Entonces a mí me parece que es muy importante que se abran canales de relación. Un ejemplo, nosotros tenemos un terciario en la diócesis. Ya hace unos años, sobre todo la parte del terciario, y no solo de otras especialidades, sino sobre todo los que se están formando en la parte pedagógica, ¿no? Son, ya sea de inicial, ya sea de primaria. Y las prácticas las hacen en escuelas periféricas. Lo mismo lo que están haciendo los profesorados, sea de biología, sea de matemática, lo mismo los de filosofía. Las prácticas las hacen en zonas periféricas y en escuelas periféricas y pobres. Ustedes dirán, bueno, padre, pero es un poco utópico, acá en Quilmes no se puede hacer por el problema de la inseguridad. A nosotros nos pasa lo mismo. A los chicos los roban, a las chicas las han tirado por el suelo para sacarle la mochila o el celular. Hemos tenido que proveer a veces de mandarlos en remis. Tenemos estos problemas, pero el que no arriesga no gana. Estamos formando a profesionales que están tomando conciencia de que su profesionalidad y el ejercicio de su profesión va a ser un servicio solidario y fraterno a una comunidad. Aportan al bien común. Porque alguno puede pensar, no, pero como es privado, yo me pago la cuota, entonces yo me lo gané. No, Dios te está regalando. Sin ser providencialista, Dios te ha permitido esto, devolver también vos. Por eso la importancia de que haya canales de relación propiciados incluso por el mismo sistema o planes de educación, entre instituciones, también con mayores posibilidades de recursos y medios tecnológicos, porque vemos que no es igual. La conectividad no es igual en todos los lugares, y menos en nuestras zonas periféricas. Entonces, aquellas realidades, una realidad de infraestructura o población escolar de bajos recursos, bueno, yo creo que acá también hay que hacer una gran tarea de fraternidad y de solidaridad. Es verdad que hay escuelas católicas que llevan a cabo proyectos de intercambio y de trabajo, como estoy dando el ejemplo de este terciario, de trabajo solidario en otras escuelas, pero debería ser una política educativa más amplia, no librada a la creatividad o la buena disposición de algún coordinador de la escuela o porque el obispo baja una línea. Me parece que esto tendría que ser más coordinado y tendría que ser una exigencia que permita no solo la ayuda a los que tienen menos posibilidades, sino también la formación en el servicio y en la caridad social también
a muchos de los futuros profesionales, sobre todo en el ámbito pedagógico, ¿no? En el ámbito escolar. Sí, yo creo que eso también hasta tendría un perfil vocacional interesante, porque muchas veces, viendo que la escuela católica tiene este proceder, que tiene esta mirada, muchos desearían mandar a sus hijos que se formen allí. A veces tenemos que hacer mea culpa, ¿no es cierto? Que muchas veces vemos que surgen vocaciones de servicio en otros lugares y no dentro del ámbito de la escuela católica, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y a qué se deberá eso, no? Vocaciones de servicio, que uno dice que es más cercano al Evangelio que eso, y lo encontramos en otros ámbitos, ¿no es cierto? Y no dentro del ámbito, digamos, de lo católico. Entonces, quiere decir que ahí estamos, bueno, llamados a un cambio, una conversión también, pero sí, lo mejor no es que no se haya pensado, que no esté, el asunto es facilitar, es poner los medios para que eso lo pueda hacer, como acaba de decir Jorge, en una de sus escuelas o lo que sea. Nosotros también tenemos algunos casos de esto, ¿no es cierto? Algunos de nuestros colegios están acompañando, quizás, qué sé yo, chicos del secundario que a veces y se hacen presentes en un jardín. O apoyo escolar, dan apoyo escolar. Apoyo escolar, todas esas cosas, ¿no? Pero también me viene el ejemplo ahora con lo de la pandemia, que desde Cáritas invitamos a voluntarios, y bueno, muchísimos han venido de la universidad pública, ¿no es cierto?, a anotarse. El otro día en uno de los grupos que le hicimos un cursito de capacitación, ¿no es cierto?, que están sirviendo en nuestros comedores actualmente, ¿no? Porque, bueno, por la pandemia hay mucha gente que no puede ir al comedor, digamos, de los servidores que teníamos por riesgo o porque se enfermaron. Y bueno, una de ellas era una médica recién recibida, una chica que se había anotado como voluntaria. Y digo, son cosas muy, muy lindas, pero a veces hay que facilitarlo nosotros con digamos, un alumnado que se cuenta por miles, decir, qué hermoso un semillero vocacional de servicio, ¿no es cierto?, que pueda tener la sociedad actual salida de los cuadros de la iglesia, porque así deberíamos sentirlo a nuestros colegios como cuadros de la iglesia, por decir así. No sé si la palabra es cuadro, pero digamos de los ámbitos, ¿no es cierto?, de la iglesia, y que, bueno, procuramos cuidarlos, atenderlos, mejorarlos, como ustedes están haciéndolo desde la vicaría, ¿no es cierto?, con este proyecto, que también llevó su tiempo elaborarlo, y bueno, que ahora ya va teniendo sus brotes, por decir así, ¿no es cierto?, conformando estos equipos, ¿no es cierto?, que se van a ir constituyendo en cada institución. Me parece muy lindo, ¿no? Jorge, quizás David pueda después comentarte lo que son estos equipos que están surgiendo, y bueno, una de las primeras realizaciones son estas charlas de formación. Bueno, pero el tema era esto, ¿no? Que hablábamos de fraternidad. Es muy importante ese término, porque solidaridad, como por ahí lo dice Francisco también, ¿no?, que en el mundo actual a veces se equipara solidaridad con una especie de limosna o alguna cosa así dada con una ocasión, de una inundación, una campaña, pero después lo mejor sostener situaciones injustas, terribles, ¿no es cierto? Lo que se trata de saber sentirse hermano del otro, y esto conlleva un cambio distinto, ¿no es cierto?, y más permanente, ¿no? Sí, es verdad lo que dice el padre Jorge y Rubén, que también lo ha profundizado un montón. Este documento del cual estamos hablando, la palabra fraternidad no aparece. O sea, no aparece en todo el documento. Vieron que a veces uno va buscando como esas palabras claves que después las usa para buscarla. Lo cierto es que en este punto, y haciendo como un diálogo más íntimo, que nos están viendo todos, pero hay una deuda, me parece, y es la segunda vez que trato de no malgastar la palabra como es la deuda en sí,
esta política educativa más amplia también tiene que ser gestionada y animada desde nosotros como escuela católica. Esta lectura de la propuesta de Francisco a una dimensión latinoamericana y una dimensión argentina es un pendiente todavía, ¿no? Y a mí me parece que el Espíritu en este caso está obrando porque hay una sensación de fraternizar y especialmente de entender que las escuelas hoy por hoy también tenemos gran responsabilidad en este falso samaritanismo, ¿no? Que muchas veces decimos y que lo que tal vez, no sé, animan es a realizar solo acciones exteriores. No hay una profundidad, no hay una espiritualidad de la fraternidad, ni de la cooperación, y a veces ni mucho menos de la solidaridad, ¿no? Creemos que es solamente una cuestión de acción por el simple hecho de tener que ser. A veces cuando nos quieren distinguir, cuando buscamos matices para ver cómo nos diferenciamos, porque obviamente tenemos rasgos diferentes con otras propuestas educativas, y porque trabajan valores con proyectos solidarios, ¿no? Hoy por hoy se cree que estamos humanizando esto que se deshumanizó, porque también tenemos que estar en una dinámica de divinizar el espacio áulico, pero como ya perdimos un nivel y tenemos que empezar a reconocernos dignos de este don precioso que nos dio Dios, que es la vida, la escuela, como decía el padre Jorge, me parece importantísimo entender que quienes están conduciendo las instituciones también son responsables de políticas educativas más amplias. Acá necesitamos diferenciar los niveles de acción, ¿no? El espacio, como decía el padre Carlos, el vínculo con la familia, por el docente, ese docente que está enmarcado en una realidad institucional, que tiene políticas concretas, pero especialmente que esos docentes antes se formaron. Y acá estamos en la dimensión de los terciarios. Nosotros como escuela, como iglesia, tenemos el servicio enorme de la formación de docentes que van a estar trabajando con nosotros en otros lugares. Creo que esta dimensión sistémica, y me parece que fue el año pasado, y ustedes me podrán orientar, que cuando Francisco habla sobre la fraternidad humana, que lo hace creo que en Emiratos Árabes, ¿no? Creo que él habla sobre esta dimensión especialmente de la paz mundial y de la convivencia común. Hoy por hoy es unos contra todos, unos contra los pares, y la escuela tiene esta dimensión importante para trabajar, ¿no? Y de vuelta, es una invitación, me parece, y es un rasgo característico de nuestras escuelas. Cuando a veces despedimos a los educadores que estuvieron por 50, por 30, por 20 años en nuestras instituciones, manifiestan esa gratitud por haber vivido algo que no se sabe cómo explicar. Yo siempre digo, bueno, eso que ese docente no sabe cómo explicar es la acción del Espíritu Santo en la escuela. Y no por una cuestión de meter al Espíritu siempre en todos lados, ¿no? Sino por decir, nuestras obras son obras inspiradas en el amor de Dios, pero para una transformación social. La escuela tiene este vínculo especialmente, y tomo fuerte esta observación muy, muy clara del padre Jorge, de la lectura latinoamericana, de la lectura especialmente argentina, entendiendo que podemos nosotros partir desde otros lugares. A veces decidimos de dónde partir, ¿no? Y decía el padre Carlos, bueno, cada uno va decidiendo de dónde partir. Bueno, partimos desde este lugar. Me parece que esa interpretación es muy importante, ¿no? Y cuando armamos con Rubén un poco este encuentro... Sí, hablando Carlos, sí. de las redes, precisamente yo, bueno, acerco lo de Cáritas, ¿no es cierto? En la relación con Cáritas, ¿no es cierto?, que está muy presente en los lugares humildes y pobres. Es importante tener esta familiaridad, ¿no es cierto?, de nuestros colegios, empezando por algo mínimo que es la información. A lo mejor nuestros docentes y la familia de los chicos de los colegios no saben quizás lo que se está haciendo en la diócesis, acompañando procesos en lugares humildes, sencillos, y bueno, poder sentir parte también de una gran familia, ¿no? Cómo van acompañando Cáritas, no solamente dando de comer, sino también educando, que Cáritas también tiene sus proyectos educativos para niños, digamos. Cáritas acompaña desde la pancita de mamá hasta los 20, 21 años, hay proyectos acompañando a familias, a niños, adolescentes, jóvenes, y nuestros colegios quizás no sepan eso. Les hablas de Cáritas y bueno, será
donar azúcar o llevar un pullover, una zapatilla al colegio. Y bueno, se trata de la persona del pobre, ¿es cierto? Y no solamente cosas para el pobre, ¿no? Y creo también que de ahí esta invitación enorme que tenemos de trabajar la dimensión vocacional. Hoy nosotros estamos preguntándonos constantemente cómo educamos a nuestros alumnos y acompañamos a los docentes para una profundidad en el discernimiento. Y este desconocimiento, ¿no? A veces se transforman en el sobrecito de la colecta o en determinadas acciones. Y acá también a veces hablamos que algunas diócesis lo trabajan y son para nosotros grandes referentes, la educación formal y no formal. El padre Jorge también hace alusión a lo que es el apoyo escolar. Hoy la educación la entendemos desde lo formal y no formal. En Quilmes tenemos escuelas que al lado tienen centro de día, centro del niño, y que esta fraternidad también la tenemos que hacer adintra, ¿no? Y creo que desde ese lugar puede ser un desafío muy grande en los próximos tiempos, post pandemia. También armamos esto de la vicaría pensando en la post-pandemia, que nadie está ni siquiera imaginándose cómo va a ser. Sí tenemos indicios que va a ser muy complejo, socialmente hablando, pero también desde todos los ámbitos, y más que nada para lo educativo, ¿no? Pero creo que estas dimensiones que ustedes nos regalan nos ayudan mucho para poder proyectar un mañana, ¿no? Creo que también en torno a lo que vamos escuchando y lo que van proponiendo, es muletilla ya entre nosotros y en la escuela y en la sociedad, bueno, que la culpa la tiene la escuela, la culpa la tiene el docente, el maestro, la culpa del director, del preceptor, y bueno, que vamos recibiendo todo esto, y después desde el ámbito educativo, bueno, los chicos vienen como vienen de la familia, entonces empezamos a tirar la culpa de un lado hacia otro, como nos suele pasar, pero creo que en este momento en el que estamos viviendo, con esta propuesta también un poco de actualización, de información, el paso no va a ser, bueno, simplemente hacer un proyecto o hacer una muestra anual para ver cómo integramos y cómo incluimos, sino que el primer paso en lo que es el humanizar la educación, también en todo lo que voy escuchando, es humanizarme. Pensarme primero en mí, no en una forma egoísta, sino en mi persona humana, en este contexto, desde mi vocación docente, desde mi profesión docente, y para que el educar y el proceso de educación no sea solo, bueno, el dar argumentos científicos en cualquiera de los ámbitos de los espacios curriculares, sino que también ahí donde se complementa, me parece, la humanización en la educación o la personalización, y que de ahí donde brota la fraternidad, cuando me concibo como hijo de Dios y hermano de los demás. Y cuando también la educación va a pasar de ser simplemente contenidos a una educación para la vida. Una educación para la vida, no, bueno, educación cívica, como teníamos antes, al menos nosotros en el secundario, o una educación y formación para la vida y el trabajo. Sí, son contenidos, pero como desde mi propia experiencia docente, y lo que estamos aquí compartiendo, me animo a ser testimonio, ¿no? En lo que es el diálogo, que a veces pensamos que el diálogo es en ese esquema que aprendemos también de chico, el que hablaba, el mensaje y el receptor, y ahí se acaba el diálogo, ¿no? Creo que el paso que sigue es cuando el diálogo realmente provoca una transformación interior. Y ahí salimos del diálogo inclusivo al diálogo integrador, lo que decía el padre Jorge, ¿no? Cuando el encuentro con el otro me transforma, ¿no? Me transformó la vida el encuentro con Jesús, y el encuentro con el otro, el par, el hermano, ¿no? Ahí no se va otra fraternidad, es lo que provoca un cambio. Y ahí se va a provocar este ideal o esta búsqueda que hemos tenido también en nuestras escuelas. Y creo que también, escuchándolos, uno no deja de hacer referencia más allá de los ideales, de los documentos, de los escritos que se quedan en papel y cada tanto alguna frase podemos encontrar iluminadora, pero también reconocer nuestros caminos en nuestras escuelas, en los proyectos, en los idearios, bueno, cuánta presencia hay de los docentes, de los directivos, de los auxiliares y de las familias, ¿no? Y es ahí donde se ha de personalizar lo que nos va pasando o lo que vamos recibiendo, porque es acá donde se va a encarnar este proyecto, ¿no? En cada uno de nosotros, donde se va a hacer este ideal universal encarnado en lo local, de que no es lo mismo una escuela en el conurbano bonaerense, en el interior de la provincia, en el campo,
y mismo en nuestra diócesis, bueno, nuestra diócesis vecina también, son muy distintas las de un barrio a un barrio más céntrico. Creo que el desafío también, bueno, cómo encarnar esta humanización, ¿no? Bueno, por ahí también compartimos un ratito antes estos signos que se van haciendo presentes entre nosotros, aún en medio de la pandemia, que nos van motivando a revisarnos, a mirarnos, a tener también una mirada de esperanza por sobre la mirada del optimismo, ¿no? Sí, por ahí un elemento que nosotros no dijimos, que nos parece importante también para la integración, es esta dimensión en la formación permanente de los docentes y de todos los agentes también directivos con responsabilidad en el ámbito educativo, ¿no? Esto nos parece a nosotros muy importante porque si no a veces nos quedamos solamente en el trabajo, porque en esta formación permanente se genera el vínculo, el trabajo en cuerpo, el trabajo en grupo, y creo que esto ayuda mucho también y va después en beneficio de los formandos. Otro tema que quizás no está presente, pero que es preocupación de todos, ¿no? ¿Cómo vamos a quedar, decimos, de la pandemia? Hay una cosa que vamos a quedar más pobres. Y este tema golpea fuerte en nuestros colegios, ¿no? Y estamos hablando de humanismo, ¿no? A mí me dolería mucho que, bueno, algunos chicos no puedan seguir en la escuela porque no pueden, los padres no pueden pagar, ¿no? Es un gran dolor que tenemos los obispos, Maxi, y bueno, y otra gente que estamos administrando, porque como en cada casa, todos tenemos que administrar y somos responsables, en primer lugar, del trabajo de nuestros docentes, no docentes, ¿no es cierto? Mantener un colegio hoy en día, y ustedes que están escuchando, miembros de colegios, ¿no es cierto?, en esta charla, saben, porque viven en barrios concretos, que hay jardines de infantes y un montón de cosas que se han cerrado ya, porque no reciben ayuda del Estado. Nuestros colegios son subvencionados en parte, ¿no es cierto?, por el Estado, pero hay otra parte que es precisamente la cuota que pagan los padres, ¿no? Y evidentemente sabemos de la morosidad que hay, etcétera. No voy a ponerme a llorar en esta charla, pero digo esto, como comunidad educativa, docentes, no docentes, los que estamos llevando adelante los colegios, ¿cómo podemos, hablando de esto de redes, que era el tema de esta pregunta, cómo tejer redes para ayudar a los colegios? Salía en la idea que a lo mejor hay empresas que le está yendo bien, etcétera. Bueno, también pueden colaborar y conocidos que pueden ayudar a una beca de un niño, lo que fuera, para que se eduque. Y hay mucha gente que le gusta ayudar de esa manera. Saben que es un niño que va a poder estudiar, ¿no es cierto?, ¿no? Y bueno, es una de las temáticas que nos van a ir surgiendo, ya están presentes, evidentemente, ¿no? Jorge Sí, lo sabe muy bien a esto. y otro también, Cacho, es que como también a veces en nuestras redes de colegios, incluso a veces de una misma diócesis, cómo trabajamos el tema de la solidaridad y del intercambio entre los colegios. Es decir, no solo de bienes, sino también de talentos, de capacidades. Hay veces que nosotros tenemos docentes que tienen poca posibilidad en sus colegios y cómo se puede potenciar eso a través justamente del intercambio, la solidaridad y de esta integración que pedimos, ¿no? Porque no siempre se da esto, ¿no? Aún dentro, vuelvo a repetir, dentro de un mismo trabajo, dentro de una misma diócesis, de colegios a veces que dependen del obispado, también de congregaciones religiosas, pero que podrían brindar un mayor servicio de integración hacia otros colegios. Así como la JUREC brinda este servicio a todos, de las mecanizadas, de todo el tema, por lo menos la Junta Regional de Educación Católica nuestra, que también los colegios puedan aportar
desde la ciencia, desde la técnica, desde la ayuda, esta necesidad que tienen muchos de nuestros colegios, que aunque cobran una cuotita porque están en zonas muy pobres, tienen a veces lo mismo. Sí, sí. En la diócesis todos saben que tenemos un colegio con todos sus niveles totalmente gratis, pero eso lo sostienen los demás colegios de la diócesis, y eso ya en la época del padre obispo Novak. Pero también tenemos jardines de infantes, ¿no es cierto?, otras cosas que, bueno, sí, los padres colaboran de otra manera, pero son gratis, pero lo sostienen los demás colegios. Y es bueno que eso lo sepan también las comunidades educativas, porque a veces, ya digo, falta la información o lo que fuera, y estas charlas pueden ayudar a eso. Compartir la información ya es un primer paso. Después se pueden ir dando otras cosas más, ¿no? La verdad que todo lo que también ustedes nos van presentando va abriendo más ventanas y más espacios de reflexión y especialmente de acción, ¿no? Una acción transformadora para realmente un cambio desde lo profundo. Para ir terminando, desde el lugar que están animando ustedes y que fueron de alguna manera también reflexionando y poniéndole el cuerpo, ¿no? Porque lo cierto es que en realidad en este tiempo todos, y especialmente algunos como ustedes, están animando e impulsando instancias que son realmente significativas, ¿no? Desde lo social, y especialmente desde Cáritas. Para finalizar, ¿qué consejo o qué recomendación les darían tal vez en este caso puntualmente a los equipos directivos, a los representantes legal, para cuidar todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles serían aquellas líneas de acción o de reflexión que una escuela tendría que tener en este momento tan concreto para poder gestionar una escuela, ¿no? Desde la dimensión social, desde la promoción también de las personas, de este respecto de la dignidad, de este trabajo también desde Cáritas como estructura, pero que es una respuesta también a una necesidad, un grito de la comunidad en la que está, ¿no? ¿Qué le sugerirían en este punto tal vez a los directivos, que son quienes lideran las instituciones, y a los representantes legales para este tiempo post-pandemia? Y empezamos con la primera pregunta, humanizar. Vamos a volver al principio. Acá me parece que es muy importante que por lo menos en nuestras escuelas, ya estoy hablando solamente ahora de nuestras escuelas confesionales, colegios confesionales, a nosotros nos parece muy importante el tema del ideario, lo que planteamos como ideario pedagógico, y que por eso se lo hacemos leer a los padres, ¿no? Y me parece que tenemos una gran deficiencia de que hoy nos cuesta mucho conseguir docentes que tengan puesta, hablando en criollo, esta camiseta, ¿no? Y vos tenés que buscar un profesor de química o de matemática y no siempre lo tenés con este perfil. Y tenés que cubrir la vacante. O después de hacer una entrevista de 5 o 6 docentes o maestras para un primario, bueno, elegís uno y no siempre te sale bien en este aspecto. Y yo creo que esto, sin ser dogmático, ¿no? Porque estamos abiertos justamente a la libertad de cada uno, pero nuestra escuela, el ideario es el anuncio. Es decir, la iglesia existe para evangelizar. ¿Para qué tenemos un colegio? ¿Para dar una excelencia educativa? Entonces que no sea confesional. Yo quiero dar una excelencia educativa, que no sea confesional. Ahora, si es confesional, yo quiero transmitir este valor que veo que puede enriquecer a muchos, no solo enriquecer, sino salvar, del Evangelio de Jesucristo, de que Jesús nos ha salvado y nos ha redimido. Entonces creo que esto es muy importante, evidentemente en los directivos, pero también en este tema de cómo poder acompañar a los docentes que son nuestros formadores. Sí, sí, totalmente de acuerdo, y muy lindas las palabras, muy claras. Y bueno, digo, en este momento, eso de humanizar es lo primero en este momento que vive la sociedad y el mundo. Y
y bueno, tener un corazón muy grande, muy misericordioso, ¿no es cierto?, en este momento, porque se está sufriendo mucho, en nuestros cuadros de, ya sea un docente, pero sobre todo a veces un directivo, un representante legal, y hay que tener mucho oído, ¿no es cierto?, porque hay que ser muy paciente, la gente está mm, dolorida por un montón de cosas, no digo porque haya perdido un ser querido, algunos sí, pero dolorido por todo lo que significa la falta de trabajo, el empobrecimiento, el tener que, bueno, ajustarnos en ciertas cosas, porque esto es una realidad muy difícil que se vive no solamente en la pandemia, sino antes de la pandemia también. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta en nuestras comunidades y bien, desde Cáritas nosotros tenemos esa mirada grande del país y decimos, bueno, acá necesitamos realmente la ayuda de Dios para salir adelante. La gente ha sido muy generosa en la colecta, y ya sabemos que, como decía un viejo cura, que las cosas en la iglesia se hacen con la promesa de los ricos y con la plata de los pobres. Y la colecta de Cáritas generalmente es toda nuestra gente, sencilla, no es que sean potentados. También los hay, algunos que dan grandes donaciones a Cáritas de grandes empresas, pero digo, al lado de lo que a veces uno mira que son sus ganancias y está muy lejos de a veces de esos 100 pesos que puso cualquier familia nuestra, de nuestros barrios, ¿no? Entonces, digo, la gente ha sabido llevar este momento, yo creo que con mucha, digamos, un espíritu muy fuerte, ¿no? Porque es duro el momento. Y el colegio tiene que estar muy cerca de esa familia. El colegio no se puede cerrar, tiene que abrirse a la escucha, ¿no es cierto?, de esta situación, que cuándo volverán a las aulas, no sabemos, el modo, cómo va a ser, y eso va a ser una situación difícil. Así que oremos, recemos para tener ese temple para ir enfrentando el día a día, ¿no? Hablando esta semana con el presidente de la Pastoral Social de Perú, Jorge Izaguirre, un obispo del sur de Perú, me decía que ya el gobierno avisó en Perú que las clases en todo el año van a ser virtuales en Perú. Todo el año. Y sí, la realidad lo va diciendo, ¿no? Sí, acá estamos ahí en la... Nosotros también lo que tenemos es la posibilidad de pensar una propuesta nueva. O sea, esto en la pandemia nos dio la chance de ver herramientas, de ver modos, de ver lo que realmente vale, lo que no vale, el sentir de los chicos. Tiene todas sus cuestiones negativas, pero en cuanto a lo educativo, hoy somos nosotros quienes entramos a las casas, ¿no? Y hoy hay vínculo con la familia o no hay vínculo. Entonces, me parece importante cómo también al volver este acercamiento entre escuela y familia tiene que darse con mayor profundidad. Es uno de los primeros pilares, ¿no? Así que vamos a ir, me parece, hacia un 2021. Nosotros que somos del conurbano, nos va a tocar solamente el 2021 pensar el regreso, pero algunos hermanos del interior del país, otras provincias ya están en clase y ya están de alguna manera también reinventando este tiempo, ¿no? Por Y nuestra acá parte, desde Cáritas nosotros tenemos una información en cuanto a esto de la disparidad digital, ¿no es cierto? Que el 19,5% de los alumnos de sexto grado de nivel primario no tienen acceso y el 15,9% de los estudiantes de secundario no tienen acceso al Internet. Entonces eso a nivel país hablo, ¿no? Quizá acá sí, en Gran Buenos Aires, y yo conozco a algunos chiquitos de nuestros colegios de la diócesis, hay algunos que tienen graves dificultades para conectarse, ¿no? Que tienen un solo celular en la casa y son chicos, son
qué sé yo, 3 o 4 hermanos, en fin, un problema. Ahí la brecha digital también es otro gran desafío para nosotros, y especialmente cuando volvamos, el año que viene se habla de una justicia curricular, ¿no? Cómo los chicos en este año fueron aprendiendo de la manera que pudieron en sus casas, que eso no sea el año que viene otro grado más de injusticia en la vivencia educativa, ¿no? Bueno, Bien. estaríamos un montón, no queremos quitarles más tiempo, la verdad que fue un placer y un gusto todo lo que nos pudieron aportar, enriquecer, muchas ideas que quedan rondando para poder materializar y encarnar, y de alguna forma también ser en este tiempo el motor de revolución educativa, y que sea Cristo, ¿no? quien sea presente en todo lo que podamos hacer, que la escuela católica entienda este tiempo y sepa leer los signos, ¿no? que estamos teniendo a nuestro alrededor. De nuestra parte, bueno, Padre Jorge, gracias por el tiempo, por venir. Padre Carlos, siempre estamos ahí con un montón de cosas, pero este momentito abierto a toda la comunidad, obviamente local, pero nos están viendo de un montón de lugares del país y lo van a tomar también como insumo. Así que gracias a los dos. Rubén. Muchas gracias. También quiero decirlo, este espacio educativo lo va llevando adelante el Padre Obispo Maxi. Yo viene mañana. Bueno, entonces él es que realmente es el que se lleva los dolores de cabeza más fuertes. Claro, nosotros no somos los técnicos, nosotros estamos acá como Pilato en el credo. Estamos en la pastoral social y en Cáritas, fíjate, educativo. Genial. Bueno, gracias Jorge por acompañarnos, y gracias a ustedes dos por todo esto que están animando en nuestras comunidades educativas. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces mañana con la próxima ponencia o charla o diálogo que tiene que ver también con los tiempos sinodales que se nos invita en la iglesia, particularmente en nuestra diócesis de Quilmes. Bueno, mañana el encuentro va a ser con el Padre Maxi, Padre Obispo Auxiliar de Quilmes, que se mencionó recién, Padre Carlos, Vicario de Educación, y Rita Catrigual, que es la vicecanciller de nuestra diócesis. Así que bueno, con ellos realizaremos un diálogo en torno a la escuela y la sinodalidad. Entonces, recordamos que el soporte de los documentos en papel lo vamos a ir entregando también, van a estar en los links, van a poder acceder también a ellos, que son muy sencillos, lo venimos recordando, son muy sencillos, de una fácil lectura, pero que la invitación es que provoque una reflexión en los equipos institucionales para revisarnos, no para ver lo que hicimos mal o que no somos humanos en las escuelas, sino bueno, animarnos a esta nueva esperanza, hacia adelante, bueno, cómo revisar también nuestros proyectos y nuestras vueltas también a los colegios. Nos vemos mañana.